Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los que no pude saludar personalmente. Es un gusto recibirlos en nuestra casa, en Niña 33, donde, bueno, nos cruzamos en todo el país, pero recibirlos en casa siempre es un placer y un orgullo. A diferencia, como decía Mauricio, no voy a contar la historia. Es un gran desafío estar acá parada para hablarle a cabañeros y productores de Aberdeen Angus de lo que es la raza. Por lo tanto, yo lo que voy a intentar es hacer algunas, a mostrar, compartir con ustedes primero algunas reflexiones, alguna información objetiva, algunos datos que fuimos recabando a lo largo del tiempo en la unidad experimental. O sea que vamos a estar un poco yendo por esos lugares, ¿no, verdad? O sea, el Angus en la ganadería, el Angus en la unidad experimental y también algunos datos referentes, que hoy hablábamos con el ingeniero Dacunda, lo importante de tener algunos valores referentes incluso para generar modelos, ¿no, verdad? O sea, tener datos reales dentro del sistema productivo. Bueno, Mauricio lo explicó muy bien de dónde viene el Angus, pero sin querer autorreferenciarme, después que viví 3 años en Aberdeen y que pude ir directamente a la zona de Angus y a la zona de donde provenía, realmente uno puede entender el gran desafío de la raza, por un lado, de venir como a una zona donde las condiciones climáticas obviamente son diferentes, donde tuvo desafíos, seguramente adaptarse a una temperatura mucho más alta, desafíos parasitarios. También algo que tiene esta zona, que son una oferta de forraje a lo largo del año que no es constante. Uno mira los sistemas allá, es mucho frío, no tengo que decirlo, ganado encerrado, ganado en otras condiciones. Realmente creo que las condiciones que daba esta parte del Río de la Plata para esta raza fueron espectaculares y eso lo demostró adaptándose de tan buena forma después de prácticamente más de 130 años. Y acá sí, a mí me parece importante recordar, es un concepto, lo que es la adaptación, ¿no, verdad? Pero en la segunda frase explicar, o recordar más bien, de que es el animal el que debe adaptarse continuamente a las condiciones del medio, porque a veces como que queremos cambiar nuestro ambiente para que se adapte mejor al animal que tenemos y en definitiva conceptualmente es todo lo contrario. Bien, el incremento de la participación de la raza Angus en nuestra ganadería está documentada de forma objetiva. Hoy mostraba Mauricio el porcentaje de terneros en el SNIG. Tenemos también los datos de participación de cabañas y de animales registrados en las evaluaciones genéticas, que empezamos con 20 cabañas y ahora hay más de 160. El número de animales en evaluación genética ha aumentado de forma destacada. Y también en los animales registrados vivos en el SNIG, a junio del 2022, está en estos momentos consolidándose como la raza principal. Esto es una preciosa oportunidad, pero también es una gran responsabilidad, que después vamos a comentar o hacer alguna reflexión acerca de eso. Bien, muchas veces me preguntan, uno que anda dando vuelta en el país y viendo, como decía Mauricio, muchas veces ir tiñéndose los campos de negro. ¿Qué tuvo el Angus para posicionarse como está hoy en el Uruguay? ¿Qué fue lo que marcó
esa definición y esa consolidación. Y fueron muchas cosas, obviamente. Pero a mí me parece que hay algunas que, sin ser criadora de Angus y sin ser cabañera, pero sí técnica, observadora de la ganadería y partícipe, podemos, creo que, destacar. Uno, en sus inicios, fue la destacada característica de facilidad de parto. Y no hay que ir muy lejos en la ganadería para saber que muchas veces el Angus, hace muchos años, entró como cruzamiento para tratar de evitar o mejorar el problema que teníamos en los campos con el tema de los atraques. Lo otro fue la precocidad sexual. El hecho de haber incorporado el Angus muchas veces en cruzamientos para poder resolver el primer problema, hacía que quedaban F1s en la vuelta. Y uno observaba, y era también en el diálogo constante con los productores, de que esa ternera realmente era la que se ganaba todos los celos del toro vecino fuera de época, ¿no, verdad? O sea, esos celos que aparecían cuando las vaquillonas empiezan a tener sobreaño y empieza a aparecer un celo precoz. Se sumó la docilidad, o sea, algo que para aquellos que trabajamos en ganadería, en condiciones a veces no de las mejores desde el punto de vista de infraestructura, ayuda un montón. Se cumplieron los requisitos de calidad de carne. Y creo que cuando se quiso asomar el tema del famoso new type, o sea, del tamaño ya, que como decía Mauricio, es un tema que puede ser polémico, pero lo podemos conversar. Creo que la raza respondió de forma inteligente para asumir de que a lo mejor ese no era el camino indicado. Con muy buena producción de leche, habilidad materna y peso al destete, que, como vamos a mostrar algunos datos, cuando uno les da la posibilidad de no tener restricciones o mínimas restricciones, realmente estas características son exponenciales y son explosivas. Y también las razas las hace la gente. Y creo que la Sociedad de Criadores de Angus demostró a lo largo de estos años ser una sociedad pujante, reflexiva e integradora, que no es menor en un país tan pequeño. Y así como prácticamente entra el Angus en la estación experimental Palo a Pique, que acá está un poco resumida la historia. Como podemos ver, en el año 90 se construye, se compra el campo de la unidad experimental, arranca en línea, prácticamente en el año 90, 89 se firma el convenio, y heredamos el rodeo Hereford de la Estanzuela, liderado por el ingeniero Bas Martins. Allá por el año 96, 97, en los grupos de trabajo de ganadería que tiene INEA, se empezó a sentir y a solicitar de trabajar con el Angus y en una línea de cruzamientos. Y así es como empieza a entrar, comienza el Angus sin el objetivo de tener una evaluación de cruzamientos, simplemente la base de cruzamientos para hacer la investigación en manejo nutricional y reproductivo, que era lo que en ese momento ya se estaba perfilando para y definiendo en INEA 33. Bueno, así se forma la base del rodeo cruza, Angus, Hereford, Hereford, Angus, o sea, retrocruzas, hasta el año 2010, donde las vaquillonas, prácticamente todas las vaquillonas a partir del 2010, independientemente que les tocara, se inseminan con Aberdeen Angus, y en el 2012 firmamos el convenio con la Sociedad de Criadores de Angus, un convenio que estuvo conversado bastante, me acuerdo que estuvimos bastante trabajando con el ingeniero Valdés y Lucas, donde se firma el convenio para que en Palo a Pique se llevara ese rodeo cruza a un rodeo puro Angus. O sea que a partir del 2012, además de no integrar más el cruzamiento, hicimos un convenio en el cual trajimos 100 terneras puras
de diferentes orígenes, de diferentes cabañas de todo el país, como para empezar y dar un empuje a nuestro rodeo. Bien. Durante todos estos años, creo que es importante para saber cómo nos fuimos manejando, o sea, cuáles fueron los criterios de selección que usamos, no solamente a partir del convenio, sino prácticamente durante los últimos 25 años en la Unidad Experimental Palo a Pique. Primero, nosotros le damos mucha importancia a las vacas. Cuando vamos a comprar toros, nos gusta ver de dónde vienen esos toros, o sea, mirar los rodeos, ¿no? Y nosotros nos manejamos con dos características muy simples. Bajo peso al nacimiento, para todo, para las adultas y para las vaquillonas, y muy moderado EPD a los 18 meses. Ese fue nuestros criterios de selección a lo largo de los 25 años. Obviamente, como en el EPD hay que buscar un equilibrio, siempre mirábamos el hecho de cuánto nos aportaba el espesor de grasa, cómo estábamos en habilidad lechera y cuando se incorpora el peso adulto prestábamos mucha atención a eso también. Para entender los datos que les voy a mostrar de la unidad, les voy a decir rápidamente cómo manejamos el rodeo que ya está sistematizado en la unidad y que muchos de ustedes ya conocen. Es un rodeo que se maneja natural. Las terneras después del destete, todas las terneras todos los años después del destete entran a un campo natural y se suplementan ya sea con afertillo de arroz o con una ración balanceada al 0,7 al 1,2% del peso vivo, dependiendo de otros factores. El servicio de las vaquillonas se hace a los 2 años, en el mismo momento que las vacas adultas, y se les da 2 oportunidades de celo. ¿Bien? El de inseminación con sincronización y el repaso de toros por un ciclo estral. Las vacas de primera cría se manejan después del parto sobre un lotus rincón hasta el servicio. Las vacas adultas están en un servicio donde tienen 3 oportunidades de celo, porque son prácticamente 63, 64 días de entore. Está el destete temporario con tablilla nasal de forma estructural dentro del rodeo y el destete definitivo lo tratamos de hacer lo más temprano posible, generalmente en marzo. Algunos indicadores generales de estos prácticamente 20 años que incluyen los ganados cruza, obviamente. La tasa de preñez de vaquillonas y de vacas adultas creemos que están dentro de los rangos adecuados. El peso al nacimiento de los terneros prácticamente entre 33 y 40 kilos. El peso al destete de las terneras ha ido mejorando. Tenemos años de 210, 220 kilos, pero traté de poner los rangos de promedios. No es el mínimo y máximo. Los rangos de promedios a lo largo de estos años. Las tasas de ganancia predestete, creo que eso es algo que tenemos que empezar a prestar un poquito de atención, y es cuánto ganan nuestros terneros y terneras al pie de la madre. Porque además de estar reflejando la producción de leche, también está reflejando obviamente el estado corporal de nuestras madres. Y creo que estamos descuidando un poquito ese tema. Nosotros tenemos datos de producción de leche y de tasa de crecimiento, pero no deberíamos de estar por debajo de 800 gramos por animal y por día. Una tasa de ganancia invernal muy moderada, pero que lo hacemos de esa forma porque queremos. Un peso de sobreaño que creo que es un punto donde todos deberíamos de pesar y mirar nuestras vaquillonas de sobreaño en el otoño siguiente como sobreaño, que tenemos un peso cerca de 300 kilos, 320 y 75% más o menos de ciclicidad ovárica en ese momento y un peso de vaquillonas, como lo dice allí. Bien, eso con respecto a lo general, ¿no, verdad? Cuando llegaron esas 100 terneras, tenían 1 año de edad, o sea que el primer año de vida nosotros no lo manejamos, vinieron un poquito desparejas, habían de todo un poco, había terneras que venían con 150, 160 kilos y otros con 220 o 230, y derramaron en todos los experimentos analíticos.
Eso creo que es importante decirlo. O sea, esos animales se incorporaron, fueron creciendo y fueron siendo parte de todos los trabajos analíticos de nutrición, de reproducción. Pero hubo un núcleo de 25 vaquillonas que las dejamos como un testigo positivo, diríamos, en investigación. O sea, un control que prácticamente no tuvo muchas restricciones. O sea, las dejamos dándole las mejores condiciones que teníamos en la unidad. Y permanecieron allí prácticamente 9 años. Bajo el mismo manejo general y generaron a lo largo de tantos años una base de registros sistemáticos. Como ustedes saben, una de las líneas de investigación de la Unidad Experimental Palo a Pique ha sido la parte de producción de leche, que empezamos a ordeñar nuestras vacas en el 2006 hasta prácticamente el año pasado. Tenemos una base de datos bastante rica que da mucho juego para poder entender y analizar lo que pasa con nuestros animales. Y hemos evaluado aproximadamente 1000 lactancias. Dentro de voy rápido la producción, nada más les voy a mostrar que esto no está descolgado, o sea, tenemos antecedentes en la unidad de trabajos, como fue la tesis de maestría de la ingeniera Yudikov, donde pudimos delinear la curva de producción de leche en ganado de carne, pudimos ver que el pico de producción de leche se da antes, la cantidad de leche que producimos o que producen nuestros animales en condiciones pastoriles sobre campo natural. Y acá tenemos una gráfica de alta y baja condición corporal a lo largo sobre todo, especialmente al parto, y cómo eso influye, obviamente, no solamente en la producción de leche, en cómo es la curva de producción, la forma, y también los pesos al destete y las tasas de ganancia. Por eso decíamos que tener 1 kilo no es tan alejado de lo posible. Bueno, y en el monitoreo de estas terneras, que quería compartir con ustedes, tenemos, bueno, el primer servicio como vaquillonas y después siempre el entore bajo las condiciones que les comenté, ¿no? ¿Verdad? 2 meses de entore a lo largo de todos estos años. No muestro las tasas de preñez porque eran poquitas. Es una variable que, como ustedes saben, es una variable discreta, binomial. Generalmente, para explicar si se preñaron muchos habría que tener más animales, pero las vaquillonas y las vacas se preñaron prácticamente, perdimos 2 o 3 a lo largo de los 10 años. El peso vivo, la condición corporal, la asignación de forraje, la producción de leche, bueno, todo ese tipo de baterías estaban contempladas. Acá tenemos recién los estamos mirando, o sea, no está ni corregido ni analizado, pero es un poco para tener idea de estas vacas cómo fueron creciendo y a qué peso fueron llegando con las condiciones corporales correspondientes. Esto está bastante alineado con lo publicado a nivel nacional por Olga respecto a el peso adulto, las condiciones corporales y en qué momento se llega a ese peso adulto, ¿no? ¿Verdad? Como lo tenemos acá, creo que se los indiqué, prácticamente entre los 5 y 6 años estamos llegando a ese peso adulto con aproximadamente 500 kilos, entre 450 y 500 kilos en una condición corporal entre 4 y 4,5. Los periodos parto-concepción fueron obviamente más largos en los animales más jóvenes, después se fueron acortando, y hay un detalle que no es menor, y es que este no es un experimento, por lo tanto, el año o el efecto del año está acollarado con la edad del animal. O sea, lo que hicimos fue un registro a lo largo del tiempo, pero teníamos esa categoría de edad en ese año. No sé si, o sea, puede estar un poco confundido la edad y el clima o los efectos ambientales. Por eso no es un diseño experimental. Bien, y acá traje algunas evaluaciones de producción de leche, en las cuales vemos, acá tenemos, a ver si puedo lograr. Estas son las vacas de primera cría, estas son las vacas de 4 años,
estas son las de 6 años y estas son las de 7 años. Y es muy contundente con todo lo que venimos investigando en producción de leche. El partido se juega los primeros 60 días. Ahí se juega la diferencia en producción de leche. Podemos decir en los primeros 90. Ahí es donde realmente se ven las diferencias, donde la condición corporal o la edad pesa, la nutrición pesa en determinar, y las correlaciones entre la producción de leche y las tasas de ganancia de los terneros es más alta. Podemos hablar de 0,7. Después, como cae la producción de leche y el ternero empieza a independizarse, ya las correlaciones entre la tasa de ganancia y la producción de leche van bajando. Y estos valores que vemos acá son súper aceptables para lo que nosotros venimos evaluando en producción de leche. Arrancar las primeras curvas con 8, 9, 10 litros por día. Lo que puse acá no es menor, por si alguno se da cuenta que, o sea, la frecuencia de ordeñe nosotros la hacemos, porque el partido se juega en los primeros 60 días, la hacemos cada 15 días y después ordeñamos una vez por mes. Bien, y eso se vio reflejado también en pesos al destete, y estos animales que prácticamente, como les decía, no tuvieron grandes restricciones a lo largo del tiempo, expresaron su máximo potencial genético, tanto desde el punto de vista de peso vivo como de sus tasas de ganancias. Bien, para terminar, en estas condiciones las vacas presentaron un periodo parto-concepción sumamente aceptable, expresaron su potencial genético. No hay que asustarse cuando uno mira los pesos porque expresan el potencial genético que tienen en peso vivo y condición corporal. Es una genética que vino a la unidad, son las vacas que trajimos de las cabañas, no están sometidas a los criterios de selección que les decía previamente. La producción de leche presentó producciones excelentes, o sea que reafirma también el potencial de producción y el potencial de pesos al destete que tiene la raza. Bueno, para terminar, ahora sí, creo que me gustaría reafirmar un concepto que es, que lo dije antes, que la Angus se está consolidando como la raza líder, la raza prioritaria en el Uruguay, y eso además de ser un desafío importante, es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad porque lo que hagan los cabañeros derrama en la producción comercial. Y creo que estamos en un momento, y yo los invito a reflexionar sobre esto. Me tomo el atrevimiento de invitarlos a reflexionar, porque esto que dice allí, las tendencias genéticas de una raza son el resultado de las decisiones acumuladas de los cabañeros, es así, y creo que es un momento crucial para que todos los cabañeros y la sociedad de criadores se siente a mirar sus tendencias genéticas, ver cómo está posicionada, cómo se posiciona para adelante, cuáles son los desafíos, no dejarse encandilar por cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con nuestros sistemas productivos, aprender de los errores, no solamente nuestros, sino ajenos, y seguir consolidando la raza en la ganadería del Uruguay en nuestras condiciones para que sea lo más eficiente, pero que sea también lo que el productor puede tomar para resolverle sus problemas. Que no sea un problema más, sino que sea un facilitador, la raza como hasta ahora lo viene siendo. Creo que hay que reflexionar cuando llegamos a ese punto, de decir el 50% de los terneros que tenemos en el Uruguay son Angus, o el 40% de los animales vivos son Angus. Es un momento para sentarnos a pensar. Muchas gracias.